Aide Rodríguez Campos es una destacada abogada, activista y defensora de los derechos humanos, especialmente en lo que respecta a la igualdad de género y la erradicación de la violencia contra las mujeres. Con una sólida formación académica y una amplia experiencia en el ámbito de los derechos humanos, Flor ha sido una voz clave en la promoción de la justicia social y la igualdad de género en México. Su compromiso con la causa de los derechos humanos se refleja en su trabajo como directora ejecutiva de la asociación civil Repara Lumea, que busca prevenir y erradicar la violencia de género en México. Además, ha sido columnista en el periódico El Heraldo de México y en la revista digital Opinión 51. Ha participado en diversos foros y eventos nacionales e internacionales sobre derechos humanos y género. Además, ha participado en la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, CSW, de la ONU, lo que demuestra su compromiso con la causa de la igualdad de género a nivel global. Es conductora del podcast Voces sin Filtro. Fue parte de una de las ediciones de la revista digital Magazine Business Woman. Obtuvo varios reconocimientos por su trabajo, incluyendo el galardón otorgado por el Impulso Social de México como líder social. También ha sido entrevistada por diversas publicaciones y medios de comunicación, como Líderes Proyecto de Nación y la revista Líder México. Su labor como abogada, activista y defensora de los derechos humanos es un modelo a seguir para aquellos que buscan hacer una diferencia en la sociedad. Hola amigos, me da mucho gusto saludarles, pues estamos aquí en otro episodio más de Nosotras en Ruta. Miren, pues me da mucho gusto compartir con ustedes, ya ustedes vieron la semblanza de la que hoy es una compañera, de verdad me da mucho gusto, un orgullo tenerla aquí con nosotros y compartirla con ustedes, así es que pues la voy a presentar. Ella es Flor Rodríguez, es una compañera activista, defensora de derechos humanos, abogada, es una mujer de verdad que desde que la conocí muy insistente, muy aguerrida, ha tocado temas y ahorita pues nos va a comentar temas muy en específico sobre la defensa y sobre todo en este sentido de las mujeres. Así es que bienvenida Flor Rodríguez, me da mucho gusto. Ella, así vamos a poner aquí en el podcast, para que la sigan en sus redes sociales, pero sobre todo porque ella lleva un podcast que se llama Voces sin Filtro. Así es que bienvenida mi querida Flor. Muchas gracias Betty. Pues como decías, hoy somos muchas, creo que nos damos cuenta, ¿no? Sí. Cuando empezamos en este camino muchas veces pensamos que solo a nosotras se nos ocurre andar en estos temas y ya cuando estás en el andar te das cuenta que somos muchas, sí, y que siempre va a haber alguien que te dé la mano, ¿no? Sí, muy bien. Y eso es lo más bonito pues yo digo del movimiento, ¿no? Sí. Y de verdad comparto con todas ustedes que lo que dice Flor es real. Nos hemos sorprendido en el caminar, que nos hemos encontrado a muchas compañeras que de una u otra manera, por así estemos en el área donde nos desempeñemos, finalmente a veces coincidimos en muchas razones y sobre todo que esta es una sola lucha, que es encontrar la igualdad, la equidad, pero sobre todo todavía quedan pendientes, ¿no? Sí, muchos pendientes. Así es que bienvenida mi querida Flor. Pues ahorita si queremos, así como iniciamos el podcast, es saber quién es Flor Rodríguez. Yo creo que Flor es una mujer, aquí también a mí siempre me cuesta no decir cuando me presento una mujer, ¿no? Ajá. Que tú le preguntas a un hombre y nunca te dice, soy un hombre. Sí. Pero creo que también es importante, como dice la frase, reconocernos a nosotras mismas y entre nosotras mismas, creo que también es revolucionario, ¿no? Entonces, por eso sí digo, soy una mujer, abogada, activista, creo que sueño con un mundo mejor para nosotras, porque muchas veces decimos que las niñas o las infancias son el futuro de nuestro país y yo creo que no, que son el presente y el futuro, ¿no? Entonces, por un mejor presente y un mejor futuro para todas. Eso es con lo que yo sueño, ¿no? Muy bien, Flor. Pues cuéntanos un poquito de ti, de dónde eres, dónde estudiaste y sobre todo nos gustaría que nos compartieras de dónde nace este sentimiento tuyo para estudiar la carrera de Derecho, ¿cómo nace todo esto? Sí, yo soy, aparte de todo, soy una apasionada de los derechos humanos, ¿no? Entonces, cuando decido que voy a estudiar Derecho,
fue porque en realidad yo me quería dedicar a los derechos humanos. Nunca pensé en litigar, en un corporativo, o sea, nunca me vi así, ¿no? Sí. Siempre fue por el tema de los derechos humanos. Entonces, por esa razón entro a la carrera, ¿no? Entonces, soy de la Ciudad de México, de una familia que, como yo lo digo, creo que ya lo traemos en el ADN, porque mi familia pues es de puras mujeres, ¿no? Entonces, mira. desde ahí entendí como el rol que tenemos las mujeres, las carencias que vivimos las mujeres, las discriminaciones por muchas de nuestras condiciones muchas veces, ¿no? Entonces, por parte de mi mamá, pues mi mamá tiene puras hermanas, son 7 mujeres, ¿no? Mi abuelita se quedó al frente de sus 7 hijas, entonces ahí, de ahí yo conozco esta, pues esta fuerza que tenemos las mujeres para salir adelante, ¿no? En un mundo y en un sistema en donde nos condicionan a vivir, pues, en la pobreza. Como decimos, en México la pobreza sí tiene cara y es rostro de mujer, ¿no? Sí, claro. Entonces, por el lado de mi mamá. Y por parte de mi papá, mi abuelita también, su mamá, viene de una familia en donde ella es hija de una mamá, no me gusta decirlo ahora que lo aprendo, no me gusta decirlo, pero es mamá soltera, ¿no? Entonces es, ahora diríamos, una mamá autónoma. Claro. Pero imagínate en ese tiempo, ¿no? ¿Cómo era si hoy todavía hay prejuicios sobre las mujeres que son madres autónomas? En esa época donde es la mamá de mi abuelita, o sea, imagínate qué es lo que viven socialmente las mujeres, ¿no? Sobre todo, pues, en una sociedad machista como antes y todavía tenemos en México. Entonces, de ahí viene. Y cuando entro a la universidad, pues, me doy cuenta de que también, todavía, cuando yo estudié, no hace mucho, seguíamos siendo muy poquitas mujeres en la carrera de Derecho. Mira. Éramos, yo creo que en mi salón éramos 4 o 5, o sea, éramos muy poquitas. Entonces creo que desde ahí era como luchar también desde la escuela en contra de todo lo que nos decían, porque los profesores siempre te decían, piensa como hombre, ¿no? O sea, y todas estas frases que a veces yo digo, y es por también una de mis causas, ¿no? Porque las escuelas y sobre todo las facultades de Derecho tienen que ser tan rudas y tan violentas con los estudiantes, ¿no? Cuando esa no es la forma en la que un profesional sea mejor. Sí, claro. Entonces, desde ahí creo que aprendí mucho y fue como mi forma rebelde, ¿no? De decir, no tengo que pensar como un hombre, soy una mujer y puedo perfectamente también ser una profesional exitosa en lo que hago, ¿no? Entonces, desde ahí también viene, y desde la universidad tomo como, pues, esta causa como mi causa, ¿no? Desde que se forma en la escuela el Centro de Derechos Humanos, pues abren una convocatoria, ¿no? De quién quiere participar, pues es un observatorio, hay que investigar, hay que dar seguimiento a ciertos temas. Y pues a nadie le interesaba tanto, ¿no? Éramos 5 personas, 5 alumnos los que nos interesamos, y entonces nos dijeron, oigan, pues elijan un tema al que le van a dar seguimiento, y yo elegí el de equidad de género, ¿no? Entonces desde ahí me enamoré de la causa y me apasioné con el tema. Cuando tú comentas, éramos 4 mujeres, ¿no? Entrando en una facultad de Derecho. Empiezas a recibir, no creo que de forma autodidacta, ¿verdad? Todas estas frases que definitivamente tenías que como combinar tu ser de mujer, pero que te dicen, piensa como hombre, actúa, ¿no? Tienen que reaccionar. Este tipo de expresiones, tal vez en ti dijo, bueno, ¿por qué? Empezó a crear en ti alguna inclusive inconformidad, pero tú empiezas a ver como tu vocación o te llama la atención el tema de derechos humanos, pero hay algo en específico que te detonó para que le hubieras dado continuidad.
No, pues te digo, en el observatorio ya cuando empecé a investigar y me acuerdo que en ese momento se implementó en la Ciudad de México el tema de los vagones para las mujeres, ¿no? Como una pues medida afirmativa, ¿no? Que hasta la fecha pues sigue. Y me acuerdo que me metí como mucho en el tema y de ahí fue que dije, pues sí, es cierto, como que fui descubriendo que no solo era la discriminación o estos machismos que vivíamos las mujeres en mi esfera, ¿no? Sino que si tú abrías los ojos, híjole, la discriminación o las violencias eran mucho más grandes, ¿no? Entonces ahí fue cuando yo dije, aquí me quedo y de aquí soy. Y tú dices, bueno, por ejemplo, en tu escuela eso lo viviste. Cuando tú sales de la escuela, de la facultad, ¿qué es lo primero que a ti te nace por darle seguimiento a esta defensa de los derechos humanos? Pues para empezar, tuve durante los últimos años de la carrera, tuve una profesora que es con quien fundé después Reparal Umea, ella como que me tomó como su pupila. Ajá, entonces sí. Ella me fue como ayudando mucho, ¿no? Fue como mi mentora. Y ella me dijo, oye, yo creo que si te interesan estos temas tienes que seguir preparándote. Sí, claro. Entonces, de ahí fue que empezamos, que yo empecé a buscar cómo podía darle seguimiento. Entonces, lo que hice fue, pues, meterme a la maestría. Muy Entonces, bien. Como que inmediatamente, después de que al otro día que terminé la universidad, me metí a la maestría, ¿no? Entonces, hice la maestría en Derecho Constitucional y Derechos Humanos, ¿no? Entonces, ahí fue que le fui dando como seguimiento al tema de los derechos humanos. Y pues yo me di cuenta eso, que tenemos que prepararnos, que no todas las mujeres tenemos esta posibilidad de hacerlo, que si tú te encuentras dentro de este pequeño porcentaje en nuestro país que lo puede hacer, tienes además una responsabilidad de hacerlo por todas las que no pueden hacerlo, ¿no? Y yo estoy de acuerdo contigo. Porque, por ejemplo, nosotros, desde donde venimos, desde provincia y de comunidades indígenas, se nos hace muy complicado no solo acceder a la educación, sino que además de esto te encuentras ya en estas zonas donde hay universidades, sí actos de discriminación. Sí también clasismo dentro de a veces hasta me sorprende porque dentro de la misma gente que de la clase baja, media, hay clasismo también. Pero te encuentras también oídos, amigos, brazos amigos o amigas donde te dicen, no se puede aquí, se puede acá, ¿no? O te ayudan, te van guiando también. Y qué bueno que tú contaste con una maestra que te ayudó, que te guió, porque a veces es muy complicado. Desde tu perspectiva como abogada, como mujer, ¿cuáles han sido tus experiencias con respecto a esta defensoría de derechos humanos, de alzar la voz? ¿Cuál nos puedes contar ¿Y qué tema o qué acto te marcó más? Pues mira, ya que tú mencionabas, yo creo que sí es bien importante el tema de tener siempre una red de apoyo, ¿no? Eso es como nosotras le ponemos nombre a siempre tener una mujer que te ayude, una mano que te ayude. Y afortunadamente, yo lo digo porque creo que no es tampoco la experiencia de muchas mujeres, a mí siempre he contado con una mujer, o sea, yo no he tenido malas experiencias, como dicen, ay, entre mujeres nos ponemos el pie. Yo la verdad nunca he tenido una experiencia, y a lo mejor esa es una parte muy romántica mía, ¿no? Que yo sí creo que pues las mujeres podemos hacer equipo y que como también dice un libro muy famoso, las mujeres que luchan se encuentran, ¿no? Sí, claro. Entonces cuando tenemos una causa en común, pues nos ayudamos. Pero ¿qué a mí me ha marcado? Fíjate que ya después al principio como que empecé con un tema muy académico, ¿no? Entonces yo
además de estar terminando la maestría, pues como tenía esta maestra que me ayudaba, ella me jalaba, ¿no? Y ella pues ya era titular de alguna materia en la universidad, en los posgrados y demás. Pues fui aprendiendo, ¿no? También a dar clases. Entonces, dar clases es otra de mis pasiones. Ah, mira. Y Pero tú diste clases en la facultad. No, ya en los posgrados. Mira. Ya en temas, pues, más específicos en lo que yo ya sabía, ¿no? Sí. Entonces, pues, además de que te abre como el panorama, también creo que siempre lo digo, un salón de clases siempre es muy enriquecedor, porque a veces quien está al frente cree que lo sabe todo. Sí. Y la verdad es que las realidades de cada persona que está ahí es muy enriquecedor hasta para quien está al frente, ¿no? Es conocer muchos mundos en un espacio de 4 paredes, ¿no? Entonces, creo que a mí eso me marcó, lo que me contaban los alumnos en las clases. Creo que fue ahí donde nos marcó y por eso después hicimos Repara-Lumea, y creo que no solo a mí me pasó, sino a las demás compañeras que también daban clases, que pues dijimos tenemos que hacer algo, ¿no? Porque creo que algo que se da mucho en las escuelas y que no se platica, pues es el acoso sexual que viven las alumnas, ¿no? Por parte de los profesores, de los mismos compañeros, de directivos incluso. Entonces ellas nos platicaban y pues tú solo te quedas con el enojo, ¿no? Y con decir, ¿cómo es posible que esto suceda? Y en este caso, ahí también pues era una escuela privada, ¿no? Una universidad de las más prestigiosas de México. Y ahí nos damos cuenta también como mujeres que y esto es algo que también yo comparto mucho y que me gusta que lo digamos, que la discriminación o las violencias es la única que no escatiman y que no distinguen, ¿no? De clases sociales, de educación. O sea, no importa en qué nivel tú te encuentres, si eres mujer, creo que las violencias siempre nos alcanzan por donde sea, ¿no? Y nos dimos cuenta que eran acosadas nuestras alumnas, ¿no? Entonces dijimos, pues, ¿qué hacemos? Y entonces por eso decidimos fundar Repara-Lumea. Repara-Lumea, entonces sale de este tipo de experiencias que tú viviste incluso con tus propias alumnas, y cómo en una escuela privada, porque ya estamos hablando de otro tema, si en una escuela pública cuesta mucho, y yo lo digo, o sea, porque también nosotros escuchamos temas de varias compañeras, cuesta mucho expresarlo, y sobre todo que te crean, ¿no? Porque hay mucha protección desde los directivos para los maestros, como de los maestros hacia los directivos. Entonces, híjole, hay mucha complicidad. ¿Cómo le hacen ustedes al fundar esta organización para proteger a estas alumnas? Pues mira, creo que fue un momento muy complicado, porque me acuerdo que Repara-Lumea nace, no sé si tú recuerdes, cuando hubo el boom del Me Too. Entonces, nosotras desde entonces nos enfocamos en temas de acoso y de hostigamiento, ¿no? Porque fue cuando nace el Me Too. Entonces, en todas las escuelas hubo como ese levantar la voz de todas las alumnas, ¿no? Y en este caso, en la universidad, además de ser una universidad privada, pues es una escuela católica. Entonces, imagínate, quien dirige la universidad, pues es un sacerdote. Entonces, sí, ya conocemos el tema que ha pasado con los sacerdotes, el tema de con los niños, ¿no? Lo que pasó hasta en el Vaticano. Sí, claro. Y bueno, ahora lo que estaba sucediendo con el tema del acoso sexual, pues fue como callarlos, ¿no? Callarnos. Ellas firmaron peticiones, o sea, sí se hizo una revolución, pero yo creo que no solamente en la universidad, sino en ese momento en todos los espacios. O sea, no sé si tú recuerdas que había Me Too de universidades, pero Me Too de actores, de escritores, de periodistas. Se hizo fuerte, ¿no? El movimiento, sí.
Entonces, pues al final, después de un proyecto muy grande que nosotros tuvimos, que fue a nosotras nos ponen a dar estos cursos de capacitación muy bien. en temas de género a la Secretaría de la Defensa Nacional, pero por parte de la universidad. Entonces, terminando este proyecto y después de todo lo que sucedió, porque el proyecto también era en temas de acoso y de hostigamiento sexual, pero para las Fuerzas Armadas. Entonces, también ahí se destaparon pues muchos casos, ¿no? Y pues ahí como que se volvió un caos. A nadie le gusta que hables de estos temas, y menos como cuando tú mencionas, quienes son los agresores, quienes ejercen esta violencia, pues son directivos, ¿no? En este caso, pues comandantes generales, y pues terminaron por darnos las gracias en la universidad. No me digas. Sí, y bueno, despidieron a la maestra, y pues yo iba con ella, ¿no? Evidentemente. ¿Qué tiempo les llevó a ustedes, primero, el movimiento que hicieron en la misma universidad, y después de ahí que las hayan canalizado al tema de la Secretaría de la Defensa Nacional, o sea, ya con los militares? ¿Qué tiempo les llevó? Pues es que como que fue a la par. A la par. Como en ese momento se dio el Me Too, creo que todo el mundo quería atender el tema, ¿no? Entonces fue como a la par. Digo, el movimiento en la universidad no lo iniciamos nosotras, o sea, lo iniciaron las mismas alumnas. Entonces fue ahí nosotras más bien como expectantes, y después de que sucede esto y de que nos dan las gracias en la universidad, de que ustedes son muy buenas, van a encontrar muy rápido este trabajo. Es que nace Repara Lumea. O sea, después de todo esto, después de todo este caos, nace Repara Lumea. Bueno, ahora que fue muy diferente el tema de la universidad al tema de los militares. Sí. ¿Qué diferencia encontraste? Pues fíjate, Betty, que yo no encuentro mucha diferencia, porque sigue habiendo la misma complicidad, ¿no? Siempre hay como encubrir a los agresores, y sobre todo cuando se trata de quienes tienen una jerarquía mayor a las víctimas, ¿no? En este caso, pues da lo mismo si era un profesor o si en este caso era un general, ¿no? Finalmente las mujeres siguen siendo las que siguen siendo víctimas, ¿no? O sea, y no encuentran, sobre todo en estos espacios, yo veo que es un poco más cerrado el tema de que puedan encontrar esa oportunidad donde ellas puedan, expresarse, que les crean, y sobre todo que se les haga justicia. Sí, yo creo que en el tema de los militares, a mí me parece, pues, si en la escuela cuando eres joven, ¿no? y piensas que reprobar una materia se te va a acabar el mundo, ahora ya en el ámbito militar, cuando es tu trabajo, cuando de eso depende tu familia, cuando muchas de las personas que entran al ejército lo hacen por una cuestión de necesidad, y porque para muchas personas esa es la única manera de poder estudiar, de tener un trabajo, de tener un ingreso, de superarse, ¿no? Entonces, a mí me parecía mucho más cruel las mujeres dentro del ejército que sufrían de este tipo de conductas, ¿no? Porque pues se tenían que aguantar. No me digas. ¿Escuchaste algún caso que te haya sorprendido? O sea, que te haya sorprendido de una injusticia terrible. O sea, que... Muchos. No me digas. Muchos, y que no solamente se quedaban, obviamente, en el acoso, sino que iban mucho más allá, ¿no? Ya abusos, a violaciones, o sea, muy, muy fuertes. ¿Y qué hacen estas mujeres, independientemente de... es mi trabajo, es algo seguro, de aquí puedo ascender, psicológicamente, ¿cómo ellas logran superar todo esto? Pues yo creo que además de todo viven en una institución que disfrazado de disciplina, les imparten como estos valores de obediencia, ¿no?
de someterte, de tienes que obedecer, porque esa es parte de, incluso de su código de ética, ¿no? Con lo que ellos tienen que vivir. Entonces, por eso cuando veo el desfile militar y todo eso, a mí yo les tengo como mucho respeto y mucho cariño, porque yo conocí a esas personas que de veras trabajan en el ejército y que de veras dan la vida y dan las familias y todo por estar ahí, ¿no? Entonces, ellos crecen con estos valores. Entonces, también es muy complicado que tú les llegas y les dices, esto pasa y esto sucede, pero si el sistema no ayuda a que ellas puedan levantar la voz, ¿no? Es como, pues, sí lo sé y ahora lo identifico, pero no tengo nada que hacer, ¿no? Sí, son temas muy, muy complicados, sobre todo porque son espacios, y vuelvo a reiterar, cerrados, pues, ¿no? O sea, donde tienen sus propios reglamentos, sí, ciertos derechos, y yo digo ciertos porque están entre comillas, y quien no, simplemente muchas gracias y se pueden ir, ¿no? Eso es lo peor del caso. Y luego, ¿qué continuó, mi querida Flor? Y luego, pues ya continuamos, creo que decidimos que todo lo que había pasado, pues no solamente podíamos ser espectadoras, ¿no? Sino hacer algo. Creamos Repara Lumea, y con Repara Lumea intentamos en el 2019, presentamos una iniciativa en el Congreso de la Ciudad de México para reformar el tipo penal de acoso sexual en Ciudad de México. Pues ahí se quedó en la congeladora, ¿no? Aunque insistimos, dimos seguimiento, pues de nuevo, creo que a mucha gente cuando hablamos de acoso, de hostigamiento sexual, piensan que estamos exagerando, ¿no? Que son conductas que quizá basta con una sanción administrativa, ¿no? Que no va a pasar más allá, o que incluso son exageraciones de las mujeres, ¿no? Entonces, pues se quedó ahí en la congeladora, pero hemos estado como insistiendo, visibilizando el tema, también diciendo que la violencia sexual, cuando nosotros hablamos de violencia sexual, únicamente siempre se nos viene a la mente pues estos casos ya muy trágicos, ¿no? De violaciones, de abusos sexuales, pero que el hostigamiento sexual y el acoso sexual son las primeras expresiones de la violencia sexual, Sí, ¿no? es lo primero, sí, estoy de Entonces, acuerdo. si no le ponemos atención a esto, pues vamos a tener muchos más casos de estos, ¿no? Eso es lo que nosotras hacemos desde Repara Lumea, ¿no? Concientizar, ir a las escuelas, ir a los espacios, a las instituciones públicas o privadas, hablar de este tema, ¿no? A nombrarlo, porque acuérdate que lo que no se nombra, pues Sí, no existe. no existe, ¿no? Y a partir de que ustedes empezaron a ejercer este tipo de acciones, ¿has visto de forma personal alguna diferencia? O sea, ¿has visto que sí ha habido cambios? Pues por lo menos no diferencia, pero sí te voy a decir algo que sucede, que ya por lo menos nos tienen miedo. Okay. Que eso es algo que creo que también se lo debemos no solamente a nosotras y a lo que estamos haciendo en Repara Lumea, sino en general al movimiento feminista, ¿no? Ya cuando ven a más de 2 mujeres juntas, ya entonces les genera un poco de miedo. Y triste, eso es lo triste en nuestro país, que a veces necesitamos hacer esta presión social para tener justicia, ¿no? Yo escuchaba y he escuchado a muchas compañeras que he platicado en el camino y en estas entrevistas que dicen, si no gritas, no te escuchan. Y no es que quieras gritar porque estés loca o no tengas justificación o elementos. Es simplemente que lamentablemente todavía ahorita nos toca todavía seguir alzando la voz. Sí. O sea, a pesar de que hay leyes, a pesar de que pues ya como que se ha difundido más el tema de la paridad, de la equidad, aún así todavía tenemos que seguir alzando la voz. Sí, y es que
podemos tener las mejores leyes, Sí. pero eso no implica este cambio cultural, porque lo que nosotros tenemos es un arraigo de esta cultura machista, ¿no? O sea, yo desde las aulas lo noto, ¿no? O sea, por más de que tú les hables, hay veces que ese desinterés, hasta en las conferencias, te das cuenta cuando no quieren escuchar del tema, ¿no? Se ponen en el celular, se duermen, como dándote ese mensaje de no me interesa lo que estás haciendo, ¿no? Entonces creo que el trabajo hoy más que nunca está en este cambio cultural, en este cambio social, en este cambio de entender, de ser más empáticos. Creo que hoy tenemos más que trabajar en esto. Sí, en las leyes, por supuesto, falta mucho, pero creo que hacer un doble esfuerzo en esta educación, en este reaprender de todas, porque pues todas y todos hemos crecido con estas costumbres y estas conductas machistas que nos tienen muy arraigadas y que incluso nos hacen mucho más difícil el camino para diferenciar, para visibilizar a las violencias, ¿no? Porque son conductas muy normalizadas. O sea, por ejemplo, hablábamos del acoso sexual o de la violencia familiar, ¿no? Son costumbres que traemos, que hoy ya sabemos que no son costumbres, que es violencia, pero que reaprender, pues nos cuesta mucho trabajo. Sí, claro. Cuando estamos hablando de este tema de la violencia, del acoso, todos, y he escuchado en infinidad de veces que dicen, es desde el seno de la familia. La educación, la formación y todo viene desde el seno de la familia. ¿Qué más nos falta hacer desde tu experiencia, desde lo que tú has escuchado, has llevado a cabo en tus conferencias, mi querida Flor? ¿Qué más nos falta todavía hacer, independientemente de seguir alzando la voz, de seguir concientizando? ¿Qué más nos falta? Yo creo que, y lo hablábamos un poquito al principio, antes de entrar a esta entrevista, sí, nos hace falta creérnoslas a las mujeres. Porque somos más del 52 o el 52% de la población, o sea, somos mayoría, ¿no? Entonces creo que cuando nos unimos y alzamos la voz juntas, pues podemos hacer muchas cosas. Entonces creérnoslas y cambiar las reglas, o sea, que cuando estamos en el lugar al que ya llegamos, al que le ha costado a muchas mujeres detrás, pues no la creamos. Yo siempre les digo, hay dos caminos, ¿no? Sí. Evidentemente. Uno es, pues, acoplarte a lo que hay y muchas veces, pues, y tristemente, esas reglas que ya están impuestas para jugar el juego, están hechas por hombres para los hombres. Cuando llega una mujer, pues, tienes que adaptarte a esas reglas de hombres para hombres. Pero si eres una mujer que ya llegó a ese espacio, cambia las reglas, ¿no? No va a ser fácil, pero creo que tienes mucho apoyo de muchas otras mujeres para poder cambiar las reglas, ¿no? Y que de verdad sean hechas también con esta mirada y con estas necesidades de las mujeres. Porque, a ver, hasta cualquier trabajo, ninguno está pensado para las mujeres que por ejemplo, quieren maternar, ¿no? O sea, un hombre nunca para su vida profesional. Y una mujer, si desea maternar, si desea ser madre, biológicamente tiene que parar su vida profesional, ¿no? Y el ámbito laboral no está preparado para decir, yo te espero para que puedas ser mamá, regreses y tengas tu lugar aquí seguro. Entonces creo que es eso, que tenemos que empezar nosotras a cambiar las reglas, a que ya por fin, después de mucho tiempo, estamos llegando a estos espacios de decisión, no solo en el ámbito público, también en el ámbito privado, claro, ¿no? En las empresas, en los corporativos, y cambiar estas reglas. Estoy de acuerdo, y sobre todo porque creemos nosotras como mujeres, tú lo dijiste, hay muchas mujeres que quedaron atrás, muchas mujeres que no vieron esto, y aún así nosotros viendo lo que hay, sabemos que todavía falta aún más. Con toda esta experiencia que ya has acumulado, mi querida Flor, con todo este trabajo que ya has desarrollado, desde tu perspectiva como mujer, ¿cómo ves tú
ahora que nos toca, que tenemos en la representación ya en México por primera vez a una mujer como presidente de la República, tenemos a alguien que está en el Congreso, en la Suprema Corte, que han estado en las mesas directivas del Congreso de la Unión, en el Senado, en los congresos locales, pero también en el sector privado. Ya encuentras mujeres empresarias, mujeres banqueras, mujeres, y que dices, ya está arreciando esta posición de las mujeres, y alzar la voz cada vez va siendo más hacia abriendo espacios para las mujeres. Tu opinión con respecto a todo esto, ¿qué más debemos ir generando entre todas nosotras para ya ir fortaleciendo y, como tú lo dijiste, creérnosla? Pues además de creérnoslas, yo creo que también romper con todo esto que hemos aprendido, ¿no? Que como ya mencionaba yo también, que con lo que hemos crecido y nos han dicho que mujeres juntas ni difuntas, ¿no? Que la peor enemiga de una mujer es otra mujer. Creo que también nosotras desaprendiendo esa parte de que no somos competencia, ¿no? De que cuando abrimos un espacio pueden venir más mujeres, y si vienen más mujeres, pues creo que hoy sabemos que muchas de las mujeres son quienes son jefas de familia, quienes llevan sus hogares, pues no solamente la oportunidad es para las mujeres, ¿no? Sino para quienes dependen de esas mujeres. Entonces creo que creando más esta conciencia de sororidad, pero sororidad en la práctica, no en el discurso, ¿no? Porque creo que sororidad lo hemos escuchado mucho y es una palabra también que hemos mal utilizado muchas veces. Entonces yo creo que aprender que no somos enemigas, no somos competencia, que a quien le conviene que seamos competencia y seamos enemigas, pues es al sistema, ¿no? Porque entre más las mujeres nos releguemos a estos espacios domésticos y no a los espacios públicos, pues el sistema sigue siendo patriarcal, ¿no? Entonces, crear estos lazos, estas redes de apoyo, que como yo digo, cuando llega una mujer que le abra las puertas, pues a muchas otras mujeres, ¿no? Totalmente de acuerdo. Pues pues así, aquí estamos haciendo pues una charla muy de verdad importante, interesante, que sí nos gustaría que haya más compañeras, pues no solo escuchen, se apoyen mucho, porque Flor, independientemente, ahorita vamos a compartir sus redes sociales, Flor también lleva estas capacitaciones, esta orientación, y de verdad nos ayudas mucho, Flor, con tus entrevistas, pero también con toda esta experiencia que tienes. Y aquí hacemos un par de actividades, mi querida Flor. Entonces, nos gustaría que desde tu perspectiva, desde que nos des tu opinión con respecto a tres frases. ¿Cómo ves tú, o cuál sería tu opinión sobre una mujer que está en la defensa de los derechos humanos? Híjole, que creo que está por lo menos en nuestro país, en una de las vocaciones, porque tiene que ser una vocación, sí, claro, más difíciles y más peligrosas en nuestro país, ¿no? Tristemente, creo que es uno de los países más peligrosos para ser defensor de derechos humanos, periodista y muchas otras profesiones, ¿no? Pero además de ser un camino peligroso y difícil, creo que es muy satisfactorio, ¿no? Porque las satisfacciones, siempre les digo también, nunca van a ser monetarias, siempre son más personales, pero saber que pones tu granito de arena para que pueda cambiar nuestro país, pues es una satisfacción que no tiene precio, ¿no? Entonces yo sí creo que hay que ser insistentes, hay que ser valientes, hay que tener una red de apoyo. Creo que tejer redes de apoyo, tener redes de apoyo es muy importante para este tipo de vocaciones, ¿no? Porque siempre hay que estar cuidada, respaldada, acuerpada para cuando se necesite ir a levantar la voz. Entonces yo sí creo que esto sería como para mí lo más importante, el tejer tus redes de apoyo. Sí, totalmente de acuerdo. ¿Y qué significa para ti,
Flor, una mujer en el activismo? Y para mí significa una mujer que rompe con lo establecido, con las reglas, con el sistema. ¿Por qué? Porque se da cuenta de que históricamente las mujeres hemos estado relegadas y que no pedimos más, y lo hablo en primera persona porque me considero activista. No pedimos más ni menos, simplemente lo justo y lo que nos toca, ¿no? Entonces, pues es eso, ¿no? Una mujer que rompe con todas las reglas, que vive en primera persona pues todos estos padecimientos y todas estas injusticias desde que nacemos por el simple hecho pues de ser mujeres, ¿no? Así es. Y bueno, pues por último, que es la pregunta pues esencial de este podcast, es preguntarte para ti, ¿qué es la paz? Para mí la paz, yo creo que primero es lo que necesitamos, no solo en México, sino en todo el mundo. Pero la paz pues es este estado en donde todos podemos convivir, compartir, pero sobre todo creo que también la paz se caracteriza por el respeto, por la tolerancia, ¿no? Para mí pues eso sería como lo más importante, que la paz también va acompañada del respeto y la tolerancia. Pues muy bien, amigos, amigas, escucharon ustedes a una gran amiga, activista, abogada, muy interesante la historia y toda esta información que nos dio nuestra querida amiga Flor. Cualquier cosa, de verdad, sé que es una mujer muy comprometida porque yo he platicado con ella, en una ocasión ella hasta me orientó de cómo podríamos, de verdad, pues echar a andar algunos sino cómo referirnos al tema que nos preocupaba en ese momento. De verdad, Flor ha sido esa red de apoyo que se necesita y que pues no te tiende la mano en el momento. Así es que, mi querida Flor, muchas gracias. Aquí, si nos permites, sí, vamos a compartir tus redes sociales. Sí. Síganla, por favor, allí en Voces Sin Filtro. Por favor, ahí acompañen a nuestra amiga Flor. Y pues ustedes saben, aquí estamos nosotros. Te agradezco mucho que nos hayas acompañado, mi querida Flor. Muchas gracias a ti. Y me parece que debemos abrir más este tipo de espacios. Tenemos que tener esta voz y este micrófono y también saber tener esta responsabilidad para compartir. Hoy en día creo que estamos llenas y llenos de mucho contenido en las plataformas, pero convertir ese contenido en contenido de valor, ¿no? Entonces, siempre el contenido de valor pues se agradece. No, muchas gracias, Flor. Y pues a todos y a todas ustedes, pues les compartimos aquí también en la cintilla nuestras redes sociales para que pues así le den seguimiento a esta entrevista que tuvimos el día de hoy con Flor. Me dio mucho gusto saludarlos a todos y a todas. Nos vemos en la próxima.